Vamos con otro tema, Mauricio. Fíjate que el fin de la semana pasada, destituyeron al director del Instituto Nacional de Neurología. Por si no sabías, Mauricio, es una eminencia médica, según los conservas. Si no sabías, Mauricio, este señor casi va a ganar el premio Nobel de medicina. Ya lo iban a meter también como espía ruso. Sí, la verdad es que es una eminencia, dice Borolas, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo destituyeron? Bueno, debemos recordar que hace unos días Irma Sandoval, Jorge Alcocer y otros funcionarios de la 4T cayeron de sorpresa al Instituto Nacional de Neurología, y ahí enfermeras, doctores, cirujanos, trabajadores también de la salud de otro tipo, pues empezaron a hablar de todas las carencias que existían en este nosocomio. Vamos a escuchar algunas. Gasto de medicamento que solicitamos tardan mucho. Por ejemplo, antes solicitábamos el Flosil, que son hemostáticos que los necesitamos rápido, tardaban media hora en llegar. Si les pedimos un Drenovar, igual ese tarda mucho en que llegue, si es que hay. Los familiares están haciendo esa compra de guantes. Por ejemplo, ahorita están comprando guantes 6.5 porque no hay. Compran los para nuestras manos, pues sí, 8 no hay. Compran también suturas. El paquete de sutura les sale aproximadamente en 5,000 pesos. Luego, cuando ellos nos dicen a nosotros que se quedan sin comer, se quedan sin dónde dormir y se van a pensiones, entonces nuestros pacientes realmente están sufriendo muchísimo, y eso lo estamos viendo y eso nos duele muchísimo, porque yo llevo 30 años aquí y nunca había pasado eso. Otra cosa, que están rentando equipos que nosotros tenemos aquí. Hay navegador y contratan un neuronavegador aparte, con gastos que exceden luego hasta 50,000 pesos. Rentan craneotomos cuando nosotros tenemos craneotomos también. Se rentan fresas, se rentan clips, que nosotros teníamos clips y tenemos las pinzas para los clips, y también los teníamos guardados, y la jefatura de enfermería vino y se los llevó. Desconocemos en dónde los tengan, pero se están rentando y se les está cobrando eso a los enfermos, cuando aquí lo teníamos. Son cosas que también pues no estamos de acuerdo, no queremos ser cómplices de malos manejos, y por eso pues en este momento se lo estoy haciendo así. O sea, una serie de irregularidades, Mauricio. Fíjate que una nota de Reforma publicada el día de hoy está interesante, porque señala que estas irregularidades que escuchamos, entre varias más, el personal se los enlistó en una carta en 2017 a López Obrador, fíjate, ¿no? Todas estas irregularidades, porque ¿qué pasó? En 2017 llegó este nuevo señor, director, el CELIS, y firmó con Phoenix Farmacéutica un contrato para subrogar los servicios de farmacia. Y desde entonces esta empresa... Y todo, de esos famosos servicios integrales. Era el contrato por 662 millones de pesos, pero bueno, de ahí, como escuchamos, habían carencias hasta del jabón de manos, cubrebocas y batas. También se les señalaba, se les pedía a los familiares comprar los insumos faltantes con los proveedores de neurología, con el amago de que si no lo hacían, no recibirían atención. También en 2018 el hospital acordó con la empresa Dimesa de Laboratorios PISA el surtimiento de paquetes de anestesia, las cuales se vendían con sobrecosto a los pacientes. Todo era vendido. El instituto rentaba equipos de cirugía a proveedores externos, pese a que contaba con algunos. Si no rentaban los equipos con las empresas Tecnomed, Forefront, Médica México, Barlix, Integra, no se les podía operar. O sea, tenían los pacientes, pues, Mauricio, tenía que pagar la renta del equipo, a pesar de que ese mismo equipo lo tenía el Instituto Nacional de Neurología. No, pero que además tenía un contrato ya de 600 millones de pesos, donde supuestamente se resolvía todo esto. Acuérdate lo que dijo el enlace en la Secretaría de Salud. Hay un funcionario que es el enlace con todos estos hospitales federales. Dijo, bueno, ahí en el hospital de neurología no pueden fallar las medicinas, no pueden fallar los equipos, no pueden fallar ni los elevadores, porque todo eso está en el contrato de Fénix. Entonces, si fallan y no se queja el director, algo está pasando. Y todo esto estaba pasando. Sí, eso y más. Cuando escuchamos a la doctora, que es que esto antes no había pasado, no se refiere que con Peña Nieto las cosas estaban muy bien y con Obrador están muy mal. Se refiere que con el anterior director del hospital las cosas estaban pues bien, pero con este nuevo director que empezó en el 2017 las cosas están mal. Digo, es importante porque esto lo han querido sacar de contexto, obviamente el Reforma y todos los demás. Pero bueno, ¿qué pasa?
lo corren y Mauricio empieza la lloradera en los medios conservadores. Sí, los periodistas. Correr al mejor neurocirujano de México sentaría un precedente gravísimo. El mejor neurocirujano, una eminencia médica, empiezan a decir. Este señor es súper mega fregón, caray, un reconocimiento hasta internacional. No, Carlos Botta incluso escribió una serie de tweets. No, yo recuerdo cuando llega de su especialidad, que no fue no sé en qué parte del mundo y regresó a México, hizo no sé qué tantas cosas y tú, bueno, pues sí, pero eso no es lo que se le está cuestionando al señor y eso no lo hace impune a todo lo que estaba ocurriendo en el hospital de neurología, porque también hay algo y hay que entenderlo, Nacho. El doctor no necesariamente es buen administrador de salud. El periodista, como San Juana, no necesariamente es buena directora de una agencia de noticias, como lo vamos a hablar más adelante. Es decir, una cosa no va con la otra. No es obligatorio, pues. Claro, pero bueno, al margen de esto, Mauricio, todos empezaron a decir, es que es una eminencia médica. Eminencia, esta palabra, eminencia médica. Entonces el presidente Obrador respondió como siempre responde, eminencia como que de qué. Eminencia científica, sí, médica. ¿Quién sabe eminencia para qué? Porque eso también decían de los tecnócratas que eran eminencia. Y miren cómo dejaron al país. Presidente. A veces eminencias para sacar provecho personal. Eso. Eminencia para la corrupción. ¿Para robar? Sí, y fíjate que este doctor Mauricio tiene escándalos todavía más graves de la cuestión de corrupción. Porque cuando fue nombrado en 2017 salió este reportaje de Proceso. Experimentos mortales en el Instituto de Neurología. Es reportaje del 9 de abril del 2017, unos días después de que fue nombrado director. Señala que este cuate, en ese momento nuevo director Miguel Ángel Celis, ¿no?, es acusado por colegas y pacientes por participar en un esquema de experimentación médica en el que estos últimos años han sido usados de plano como conejillos de indias. El ensayo afectó a unas 500 personas, algunas de las cuales han muerto y otras padecerán secuelas de por vida. Lo grave así no es solo la designación de Celis, sino el hecho de que el caso no ha sido debidamente investigado. Son 500 pacientes con hidrocefalia con los que hubo experimentos ilegales potencialmente mortales. Ese era el escándalo en aquel momento, imagínate, Mauricio. Y lo nombran, yo supongo que era muy amigo de José Narro, que por cierto ayer volvió a defenderlo. Narro también es una eminencia médica, pero así nombran un director. No, ¿Esta es la eminencia pues médica? Que pruebe con la cabeza de ellos, ¿no? Que ponga, que es la eminencia, pongan su cabecita para que haga experimentos con ustedes. Ya vamos a ver cómo terminan. Sí, no, es indefendible y por eso también él es el único, acuérdate, Nacho, que cuando empieza a caminar el INSABI y lo de las medicinas, es el único hospital que rechazó, el único director, sumarse a las compras consolidadas, dejar atrás estos contratos, dejar afuera estos negocios de los hospitales. Y luego sale Sergio de Sarmiento a decir el día de hoy, oye, es que se quieren adueñar de los hospitales. Oye, pero si los hospitales son del gobierno, nadie se tiene que adueñar de nada. Es más, deberían ser menos independientes. Estas juntas de gobierno son una pesadilla, debería haber más control. No son el INE, no son la CNDH, no son ningún organismo autónomo, son hospitales del gobierno federal, Sergio Sarmiento. Hay que entender eso. Sí, es increíble, ¿no? O sea, se pasó de lanza. Es que ya ahorita Obrador quiere recuperar el control de los hospitales públicos. La pregunta es, bueno, si el gobierno no controlaba hospitales públicos, ¿quién los controlaba? ¿Y por qué le echaban la culpa a Obrador entonces? En primer lugar. Así es. Entonces, sí, es así cosas muy absurdas. Se están quedando sin sentido. explicaciones, ¿no? Sí, ya tienen que dar demasiadas maromas. Pero bueno, así quedó finalmente el ajuste, ¿no?, en este Instituto Nacional de Neurología. Debo recordar que el de pediatría también tiene severos problemas. Yo creo que tiene que haber cambios porque es aquí donde arrancó el tema del desabasto de medicinas, entre comillas, donde están, ¿no?, impulsados los padres de niños con cáncer, que ahora, Mauricio, ya se juntaron todos. Ya se juntó los padres de niños con cáncer, las mujeres con cáncer de mama y ahorita también los pacientes de VIH. Ya todos liderados por ese señor Israel Rivas, el que nos quiere demandar. Ah, sí. Todos ya liderados por el mismo señor, ¿no? O sea, digo, para que quede claro que así como el feminismo,
aquí ya hay pues uno que quiere ser casi diputado de México Libre. Sí, exacto. Ahí los vamos a ver porque es lo que va a impulsar. Además necesitan candidatos para todos los distritos. No sé dónde los van a sacar, pero bueno. Pero ahí tienes uno, Mauricio. Ya, pues, en Chiapas No, ya yo tienes quiero uno. varios. Hay también varios troles, tumbaburros. Y eso va a acabar de diputado. De candidato. Bueno, de candidato, sí, de candidato. Sí. Vamos a precisar. Pero bueno, ya este señor, Israel Rivas, ya es el líder de todos ellos. Entonces, a ver, sí, pues ya, es claro. Borolas detrás de todo este asunto.